Persona que pregunta que el banco no se dedica a vigilar si los cargos son correctos o no. Es decir, eso forma parte de lo que es el contrato bancario también que se firma en la apertura de una cuenta. Entonces, ahí dentro de ese contrato bancario de apertura de cuenta, se dice que hay unos determinados plazos para vigilar los cargos y al mismo tiempo ordenar las devoluciones. Ahí yo lo que les recomendaría a los usuarios de banca es que estén muy pendientes de los extractos de su cuenta y dentro de plazo vayan a hacer la reclamación correspondiente, porque es que si no, ese cargo queda consolidado y luego el banco se desentenderá totalmente de ese cargo y ya será, lógicamente, la persona que no ha contratado ese servicio, que ha tenido cualquier tipo de problema con un suministrador, el que se tenga que dirigir al suministrador para reclamarle la devolución o lo que proceda en ese caso. Pero el banco, eso está... Contractualmente eso vamos, doy por hecho que está contratado. Y vuelvo a decir lo mismo, sé que la mayor parte de la gente, pues muchas veces no nos leemos, ni yo mismo, nos leemos la letra pequeña, ¿no? Gracias. Bueno, creo que hay muchas consultas habituales en el despacho relacionadas con matrimonios, con su régimen económico, con problemas de custodias, capitulaciones que se hacen, qué pasa si se separan a custodia. De todo eso tenemos varias preguntas, pero las vamos a responder después de la publicidad. Si necesita comprar o vender un coche, si necesita reparar su vehículo de cualquier marca, si necesita cambiar los neumáticos de su coche, venga a Sergamotor en Fene. Desde el 2 de noviembre la atendemos en nuestras nuevas instalaciones en el polígono de Vilar do Colo, detrás de la gasolinera, muy cerca de la entrada de la autopista. Ya lo sabe, compra-venta de vehículos, reparaciones en general o cambio de neumáticos, todo ello en Sergamotor en Fene. Le esperamos. Mesona Granja en San Saturnino pone a su disposición 3 comedores con diferentes estilos para sus celebraciones y un amplio jardín con parque infantil. Nuestra especialidad, el pulpo, bacalao, churrasco y riquísimos postres caseros, y durante la semana un variado menú. Mesona Granja, a la orilla del río Jubia en la carretera de Ferreira, al lado de Intasa. Seguimos aquí en El Abogado Responde, Televisión de Ferrol. Nos están sintonizando solamente por el 34 a TDT. También nos pueden estar viendo por internet, www.televisionferrol.es, y también en YouTube en Televisión a la Carta. Seguimos con este nuevo programa que se inicia hoy miércoles 13 de octubre en Televisión de Ferrol, Canal 31. El Abogado Responde. Estamos con Comersino Galego, que amablemente nos está atendiendo las consultas que han realizado los televidentes en este marco inmejorable despacho Pielta en Fuertes, en la calle Magdalena, enfrente justo del Tosos y Flores. Bueno, pues seguimos, Comersino, con el tema matrimonial. Nos preguntan que una viuda cuyos hijos, textualmente, la autorizan para disponer el dinero del marido difunto en régimen de separación de bienes. ¿Hay algún problema? Bueno, si la autorizan no hay ningún problema. Si la autorizan no hay ningún problema. Quiero decir, a ver, en el supuesto de la viuda, aunque estén en separación de bienes, lógicamente ese dinero que dejó su marido es un dinero privativo de su marido y le pertenece a los herederos de su marido, ¿no? Pero si estos, los hijos, estoy entendiendo que son... Exacto. Entonces, si le autorizan, pues bien autorizada está. Eso no tiene problema ninguno. En caso contrario entraríamos en el terreno penal ya. Bueno, sí, porque en muchos casos ocurre en matrimonios como en herencias y demás, el problema es si alguien denuncia, claro. Claro. Bueno, o si alguien primero que alguien se apropie de algo y después, que lo denuncie. Hay una regularidad, el problema es que alguien denuncia. Evidente. Bien, otra cosa que nos plantean es un matrimonio que hace capitulaciones, una vez ya pasado unos años de matrimonio, para disponer cada uno del capital, pero se olvida mencionar el dinero del banco. ¿Qué sucede una vez que muere uno de ellos? ¿No se ha capitulado sobre ese tema en concreto? No, a ver, vamos a ver, las capitulaciones matrimoniales, lógicamente, dividen los patrimonios y en lo sucesivo mantienen el régimen de separación de bienes absoluta, ¿no?
que normalmente en las capitulaciones matrimoniales ya se hace constar que si efectivamente queda algún bien sin dividir, pues será lo mismo que se hizo con los restantes, ¿no? Y en el caso del dinero, pues mucho más fácil. En el caso del dinero, ¿se olvidaron del dinero en el banco? No suele, vamos, es una pregunta, pero no suele ser eso muy habitual, que se olviden del dinero, ¿no? Pero siendo así, pues lógicamente ese dinero es un dinero ganancial, es un dinero que habrá que partir, y en ese caso, pues la mitad será de los hijos del fallecido y la otra mitad de la viuda, lógicamente. Y si, bueno, no sé si me preguntaba si era esa la pregunta. Sí. La mitad será de los herederos, sin perjuicio de que la viuda, en este caso, si el marido murió sin testamento, porque si la dejó usufructuaria, usufructúa ella todo el dinero. Usufructuar quiere decir coge los intereses, o sea, se beneficia de los intereses, no del importe del dinero que está allí depositado, ¿no? Y si falleció sin testamento, pues lógicamente el usufructo de un tercio tendrá y disfrutará de los intereses de ese tercio. Bien, también nos preguntan sobre el siempre delicado tema de los hijos, la custodia de los hijos, matrimonios que se separan, cosa muy común. Por cierto, que creo, haciendo un pequeño paréntesis, creo que ha bajado un poquito el número de divorcios, ¿no?, con la crisis. Sí, algo. Bueno, de cualquier forma, nos preguntan cuál sería el régimen mínimo de visitas que tendría un padre a lo largo de un mes. Bueno, podemos decir el régimen que habitualmente se viene estableciendo siempre que no concurra en ninguno de los progenitores, pues ninguna causa que aconseje al juez reducirlo. Entonces, pues normalmente lo que se está pactando es pues fines de semana alternos, pues muchas veces desde el viernes a las 8 de la tarde pues hasta el domingo a las 8 de la tarde, pero hoy en día se tiende, por lo menos por nuestra parte, se tiende mucho a evitar ya esas rigideces en las visitas de los hijos. Eso, bueno, llega un momento en que cuando las posturas de los cónyuges son tan encontradas que ya no queda más remedio que ceñirlos a un régimen estricto. Pero hoy en día se está mirando mucho más pues por el tema de la custodia compartida, o bien que incluso durante la semana, pues como habitualmente y en el 90% de los casos, pues la custodia de los hijos la queda a la madre, pues que el padre pues durante la semana pueda tener contacto con sus hijos y no pase 15 días totalmente desconectado de ellos, y así pues eso, que lo vaya a recoger al colegio, que se le lleve a actividades, en fin, se trata un poco de que esa relación que existía cuando se vivían juntos, que no se corte de esa forma tan tajante y que continúen los dos progenitores pues haciéndose cargo de los hijos, que tanto son de uno como de otro. Que por cierto es algo muy raro, pero ha existido algún caso, incluso en Ferrol, yo conozco incluso uno, de que se da la custodia al padre, ¿no? Sí, yo tengo 2 casos que se dio la custodia del padre, pero bueno, son casos, de momento, pues son casos muy especiales, salvo que sea de mutuo acuerdo también, claro, que mutuo acuerdo no habría mayor problema, pero no suele ser habitual, bueno, pero no suele ser habitual un poco también porque tenemos que pensar que antes quien trabajaba pues era el hombre y la mujer se quedaba en casa, y quien renunciaba a su trabajo era la mujer. Hoy en día eso está cambiando a ritmo acelerado, ¿no? Y por tanto el mismo problema que se va a encontrar, que se encontraba en ese caso el hombre para hacerse cargo de la guardia y custodia durante todos los días, pues también se lo va a encontrar ahora la mujer, y entonces por ahí es donde va a haber que conjugar la vida laboral y la vida familiar, aunque sea una vida separada, porque hoy en día pues la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo y lógicamente pues no puede hacerse cargo muchas veces de los hijos como se hacía antes. Bien, también nos preguntan sobre el tema de la pensión compensatoria. Nos hablan de un caso en el que una persona que no trabaja y la persona que sí aporta ingresos pues gana 1.500 euros. ¿Cuál sería la pensión aproximada que tendría? A ver, hay que desmentir y sacar ya de una vez por todas de la creencia de la sociedad que las pensiones son automáticas y que vienen en tablas y así se establecen. No. Para fijar la pensión compensatoria el juez se tiene que guiar por el Código Civil